Para mí, a ver, yo aprendí muchísimo en Google y digamos que salí un desarrollador un poco distinto al que había entrado, ¿vale? Panoramio, el escalarlo, el cómo llevé el proyecto, ¿vale? Fue, la mejor definición que puedo dar es como pude, ¿vale? Y como he dicho antes, sobrevivió. En Google ahí ves proyectos mucho más grandes, ¿vale? Y ves un poco dónde empiezan a fallar, cuáles son los problemas que tienen, cómo los solucionan. Eh, diría que la filosofía más importante que saqué es que tienes que diseñar algo para que falle, ¿vale? O suponiendo que va a fallar. Y eso es algo que yo veo que falta también en la educación universitaria, ¿vale? Es una educación en sentido optimista, en el que te piden, haz un algoritmo que haga algo, ¿vale? Y tú ves el algoritmo y siempre supones que vas a empezar y que el ordenador lo va a ejecutar completamente, ¿vale? Una idea pesimista es, vas a empezar y va a cortar a medias, porque se va a ir la luz, ¿vale? O porque la señora de limpieza va a pasar y le va a dar un golpe al ordenador, o porque vete tú a saber, ¿vale? Entonces, los algoritmos que necesitas para que sean sólidos en esas circunstancias son muy distintos de los otros, ¿vale? Mucho más complejos. Generar algo que puede ser trivial en un servidor, si tienes 1000 servidores, se vuelve complicado, ¿vale? Y ahí tienes que tener en cuenta que las cosas fallan, ¿vale? Porque de acuerdo que nos decían que cuando uno de los centros de datos más grandes que tenía Google, no sé las cifras exactas, pero que si se iba la luz, cuando la encendías, habían 3000 servidores que nunca se encendían, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un servidor, un ordenador normal, cuando lo apagas y lo enciendes, tienes una probabilidad, a mí me ha pasado una vez en la vida, pues igual tienes una probabilidad entre 1000 de que se queme por una subida de tensión, ¿vale? Una probabilidad entre 1000, si lo estás apagando y encendiendo todos los días, necesitas 3 años para que se te queme, ¿vale? Y tal vez es un ordenador que has usado toda tu vida, al cabo de 3 años, pues se quema la fuente de alimentación y llevas a que todo lo arreglen, ¿vale? Eso significa que en Google encendían servidores y pues varios miles se les quemaba. Es la misma estadística, solo en el caso de Google no es tal vez pase, es que me va a pasar sí o sí, ¿vale? Entonces todo lo tienen que diseñar pensando en que si tú tienes un algoritmo que necesita 50.000 servidores para correr, ¿vale? Cuando pidas los 50.000 tienes que asumir que van a haber 49.800 que van a arrancar y van a haber 200 que no arranquen, ¿vale? Si eso va a estar corriendo 5 horas, tienes que asumir que en esas 5 horas van a haber 5 que se van a romper, ¿vale? Si el tiempo que tardas en todos es lo mismo, 5 horas, y hay uno que se te rompe, ¿vale? Si pierdes todo el trabajo esas 5 horas, tu algoritmo necesita 10 horas para terminar, porque tienes que volver a empezar con eso que se ha roto, ¿vale? Es cómo lo diseñas en esos casos. ¿Cómo lo diseñas para no perder datos? ¿Vale? Es complicado. Y es algo que a mí personalmente nunca me habían ni siquiera mencionado. Y el tema de hacer tests de lo que estás haciendo, ¿vale? Es algo que yo no hacía, en la universidad había sido algo muy teórico y allí se testeaba absolutamente todo. Y sorprendentemente, todo lo que se testeaba se le encontraban fallos. Sorprendentemente porque tú pensabas, has terminado, lo probabas un poco, funciona, pero probar un poco entre que tú no has sido meticuloso probando todos los casos posibles, algunos se te ha escapado, algunos creías que lo habías probado pero no lo has probado, ahí has escrito un programa de ordenador que lo pruebas y lo puedes revisar y lo puedes volver a probar meses después. Y de hecho lo probábamos cada vez que hacíamos un cambio, lo probábamos todo, ¿vale? Y era la única forma de hacer que funcionase.